En esta noche, aleluya, vamos a hablar, como lo hacemos cada jueves, de algún tema en especial y la importancia, aleluya, de creer por nuestra familia. Amén. ¿Cuántos creen que su familia va a llegar? Toda su familia va a llegar al Señor. Algunos ya tenemos parte de nuestra familia, otros todavía, aleluya, todavía no han llegado a los pies del Señor. Aleluya. Hay alguien en su familia que necesita que Dios obre un milagro, que Dios intervenga. Usted no deje de hablarle del Señor, no deje de invitarle, no deje de predicarle la palabra del Señor. Amén. Aleluya. Así como lo hace con su familia, también con sus amigos. Amén. Hace un momento, aleluya, fuimos con un hermano al hospital regional a orar por un amigo de este hermano. Amén. Que está en una situación grave prácticamente. Me dejaron entrar ahí la terapia intensiva y el panorama es terrible en esa terapia intensiva. Aleluya. Pero podemos ver la fe, por ejemplo, de este amigo. Amén. Aleluya, que va y que busca. Amén. Aleluya, por su amigo, para que Dios intervenga, para que Dios haga un milagro, lo acerca a Jesús. Gloria al nombre del Señor. Y usted sabe que Dios, aleluya, va a oír su clamor por su familia, va a oír el clamor que usted pone delante del Señor por su vecino, por su amigo, por su pariente, por su compañero de trabajo. Aleluya. Vamos a ir a una historia, amén, de la palabra del Señor, que se encuentra en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 9. Amén. Abra su Biblia. En San Mateo, capítulo 9, gloria al nombre del Señor, y tiene por título: Jesús sana a un paralítico. Amén. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. San Mateo, capítulo 9. Dice la palabra del Señor: entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir, los pecados son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecado. Dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Ahora vamos a ir al relato bíblico en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 5, versículos 17 al 26. San Lucas 5, 17. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndolo en medio delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, le dijo: hombre,
tus pecados te son perdonados. Amén. Gloria al nombre del Señor. Jesús había estado en su ciudad, en la región de Galilea. Él había estado en su ciudad. Generalmente el medio de movilidad para cruzar a la otra orilla eran pequeños barcos, muy humildes algunos, que se encargaban de trasladar a las personas de una orilla hacia la otra orilla. El lago no era muy grande, ¿no? Pero era el lugar y el medio de movilidad que ellos tenían. Y Jesús, predicando la palabra, generalmente llegaba a su ciudad y de ahí zarpaba hacia otros rumbos. En este caso, había cruzado a la otra orilla de su ciudad, a la región de Gadara, a donde encontramos la conocida historia de que al llegar a esa ciudad se encuentra con algunos endemoniados, personas que estaban tomadas, atadas por algún espíritu, ¿no? Del infierno, que los tenían subyugados por muchos años, y vemos la libertad que ellos reciben de parte del Señor. Habiendo cumplido su misión de haber traído, demostrando, ¿no? Porque cada milagro que usted encuentre en la Biblia de Jesús, amén, aleluya, demuestra todo lo que Dios puede hacer también hoy, amén, aleluya, gloria al nombre del Señor. Todos esos ejemplos de los milagros que han quedado escritos a través de la historia para que nosotros creamos que Él no ha cambiado, amén, que Él sigue siendo el mismo y que Él sigue teniendo compasión de las personas, compasión de las vidas. Habiendo hecho esto, habiendo cumplido, amén, su misión, recordando el profeta Joel, amén, aleluya, gloria al nombre del Señor, y todos aquellos libros que mencionaban al Mesías como aquel que el Espíritu de Dios iba a estar sobre él y que iba a traer libertad a los cautivos, sanidad a los enfermos, libertad a los que estaban en sus prisiones, en las cárceles. La Biblia claramente aquí nos declara y nos habla de que habiendo cumplido su misión vuelve a su ciudad, toma nuevamente un barco y cruza a la otra orilla y se encuentra predicando en una casa. Generalmente Jesús predicaba en su ciudad en lugares más pequeños, puesto de que Él mismo dijo, nadie es profeta en su propia tierra. Entonces, grandes multitudes no le seguían. En este caso, Él llega a un lugar a donde Él estaba predicando la palabra del Señor. Y nos encontramos con mucha gente de la ciudad queriendo oírlo, a ver qué traía de nuevo, qué ejemplos, qué palabras, qué testimonios, qué había de nuevo en lo que Él anunciaba. Porque le habían conocido desde pequeño, que había crecido al lado de su padre, había aprendido el oficio de su padre, que era carpintero, pero de repente luego no le ven casi en su ciudad, lo ven en un círculo de 200 kilómetros a la redonda, él predicando el evangelio de un lugar a otro y escuchando de milagros, de señales, de prodigios. Y después de un tiempo recién en su propia ciudad comienzan a aceptarle. Él no hizo muchos milagros, ¿no?, en su ciudad o en los lugares lindantes a donde le conocían, por la incredulidad de la gente, porque decían que ¿no es acaso el hijo del carpintero? ¿Qué podemos recibir o decir que el Mesías puede haber venido de un carpintero y que haya salido de un lugar tan humilde donde él procedía? Todos, amén, aleluya, lo miraban tan solamente como otro profeta más que se había levantado, pero nadie le veía como el Mesías. Pero al transcurrir el tiempo comenzaron a escuchar los milagros, los prodigios. Y al llegar nuevamente a su ciudad, una multitud le esperaba ahora. Y él estaba ahí disertando, predicando la palabra del Señor. Y todos querían recibir algo de él. Amén. Aleluya. Esperaban una respuesta, muchos de ellos a años de sufrimiento,
años de haber permanecido en la oscuridad, en las tinieblas, porque Él era la luz que vino al mundo. El mundo dice que estaba en tinieblas, mas cuando Jesús aparece, hay algo nuevo que se escucha, una palabra de esperanza, una palabra de arrepentimiento, una esperanza una palabra, de ánimo para toda, aleluya, la humanidad. Entonces, la gente estaba ahí ahora, dice, bueno, vamos a ver qué es lo que tiene Él para nosotros. Y dice la palabra del Señor, aleluya, que mientras Él predicaba, le trajeron a un paralítico. El tema es que este muchacho venía cargado por sus amigos, amén. Aleluya, la Biblia no nos dice cuántos, aleluya, eran. Yo recuerdo cuando era niño y nos mostraban las láminas en las clases bíblicas, generalmente ponían a 4 muchachos, ¿no?, que traían a alguien tendido en una camilla. En este caso, amén, la Biblia no dice cuántos eran. El tema es que no podían llegar a Jesús. Había obstáculos. La multitud, la casa estaba llena, la casa estaba rodeada de gente. Entonces a uno de ellos se le ocurre abrir un hueco en el tejado, amén. Generalmente los techos, amén, en aquel tiempo en Jerusalén, eran algo similar o parecido a los techos de los ranchos, amén, aquí de nuestro Santiago del Estero. Un poco de paja, algunas ramas y tierra encima. Entonces ellos dijeron, no podemos acercar a Jesús, pero el deseo era de que Jesús lo toque, de que Jesús haga algo por él, que llamar la atención de Jesús para que actúe en favor de su amigo. Y se abrieron paso en la multitud. Alguien le ofreció alguna escalera, algún tipo, amén, de elemento para poder subir al techo, y estando en el techo abren un hueco, amén, corren la paja, sacan la tierra, corren la paja, y dice que con unas sogas lo ponen delante de Jesús. Y Jesús se asombra y mira qué era lo que estaba pasando. La gente quedó ahí inmóvil, esperando a ver la reacción de Jesús, diciendo, qué maleducado, qué manera de venir cerca mío. De ninguna manera. Dice que Jesús, viendo la actitud, viendo la fe, la disposición de estos muchachos, miró, aleluya, al que estaba tendido en esa cama, admirado por el esfuerzo y la fe que ellos tenían, que inmediatamente le dijo, mira, tus pecados te son perdonados, levántate, toma, aleluya, tu cama y ya no va a hacer falta que te levanten por el techo, ahora vas a salir caminando, amén, como cualquiera de los otros que están en este lugar, amén. ¡Qué milagro! Un paralítico nos habla de alguien que ya no tiene vida propia. Aquí vemos que él se valía de los demás. Él no podía valerse por sí solo, no podía disponer de lo que iba a ser su futuro. Él dependía de que, generalmente, uno al ver esta escritura nos damos cuenta que era alguien que había quedado sin familia, porque los que lo llevaron no eran familiares, eran amigos. Se habrá sentido olvidado, frustrado. Y como que para él ya no había esperanza, no había vuelta. Pero qué importante lo que le decía hace un momento, amén. Nosotros nos encontramos en este tiempo, amén, en la época que nos toca vivir. Todos los días te vas a encontrar con personas que se encuentran en esa situación. Y no le miramos del lado de su necesidad física, sino hablamos de su necesidad espiritual. Están inmóviles. No pueden avanzar en la vida. Están esperando que suceda algo, pero para ellos ya nada puede pasar. Amén. Al contrario, esperan que su desenlace o su futuro sea peor de lo que hasta hoy están viviendo. Pero de repente, amén, Dios, aleluya, ha puesto sobre la tierra ¿a quién? A la iglesia. Te ha puesto a ti y me ha puesto a mí, me ha puesto a cada uno de nosotros, para que tomemos la actitud, amén, contra todo obstáculo. ¿Cuál era el obstáculo de ellos para llevar a Jesús, a su amigo? Era la multitud.
Amén. Era imposible que lleguen, pero ellos hicieron hasta lo imposible para que su amigo esté delante de Jesús. De tal manera que Jesús, en cuanto vio la fe, la disposición, el esfuerzo, la insistencia, aleluya, de estos muchachos, Él actuó en favor de ese paralítico. Ese paralítico nos habla de alguien también, si lo trasladamos a nuestra vida, a nuestro tiempo, la vida actual, hablando espiritualmente, es la persona que dice, ya no creo en nada, no creo en nadie. Entonces, de repente aparece usted, así como un día alguien apareció en tu vida, amén. En nuestra familia apareció alguien que insistía, y le insistía a mi madre, vamos a la iglesia, usted necesita de Dios, usted necesita de Jesús. Y mi madre no era contraria al evangelio, pero ella decía, yo tengo mi religión, y no creo que algo pueda afectar positivamente eso en mi vida. Y rechazaba las cosas de Dios hasta que le tocó alguna situación en donde esa insistencia la llevó a pensar, pero si tanto me insisten, voy a probar, voy a ver, porque he buscado por un lado, he buscado por otro lado y no he tenido una respuesta. Estaba inmóvil, estaba quizás sin esperanza, porque ya había probado todo. Este paralítico seguramente su familia trató de alguna manera de que él pueda tener una vida normal, pero fue imposible. Y si la Biblia nos dice que lo llevaron sus amigos, es porque su familia ya estaba desahuciada, diciendo, bueno, hasta aquí hemos llegado nosotros no podemos hacer más nada por ellos. Pero de repente aparecen unos amigos que conocen a Jesús, que conocían a Jesús, que sabían lo que Jesús podía hacer por él. Y ya la multitud había llegado. Y alguno pudiera haber dicho, bueno, en otra oportunidad, si Jesús volvería por aquí, te vamos a llevar para que Él ore por ti. Ellos dijeron, no, este es el momento. No vamos a dejar pasar este momento. Te vamos a llevar y te vamos a poner delante de Jesús. Amén. Qué importante, qué valor, aleluya, que tiene, aleluya, que usted abra sus labios y hable de Cristo, hable del Señor, invite, aleluya, a llegar a Jesús, a su amigo, a su familia, a su pariente. Y va a haber muchas excusas, y va a haber muchos obstáculos, amén. Aleluya, hasta que, recuerdo hasta que mi madre llegó a la iglesia, ella decía, bueno, tal día búsqueme, yo voy a ir con usted. Y de repente alguna excusa había para no ir, ¿no? Nunca va a haber una excusa para decir, no, voy a dejar todo y me voy a ir. Siempre va a haber obstáculos, ¿no? Siempre va a haber trabas, va a haber dificultades. Siempre va a haber excusa de la persona porque le da vergüenza, qué van a decir los vecinos, tengo miedo que me hagan burlas en el trabajo, si hablo de Dios, si se enteran que voy a la iglesia. Pero cuando a usted se le dé la oportunidad de encontrarse con una persona que está espiritualmente paralítica, inmóvil, que no puede avanzar, la ves angustiada, entristecida, sin esperanza, aleluya, es el momento de que tú abras tu boca y los lleves delante de Jesús, amén, y hagas todo lo posible, amén. Recuerdo, siendo joven, nuestros pastores siempre nos enseñaban, amén, cuando veas a alguien necesitado de Dios, invitarlo a la iglesia, y si es posible, pagarle el boleto, pero para empezar, ¿no? Después ya que no se acostumbre, pero pagarle el boleto, amén, llévalo en tu moto, en tu bicicleta, amén, o si no tienes, bueno, vamos caminando, te acompaño, pero insista, tráigalo a los pies del Señor, aunque lo vea que te diga, no, yo no creo que ni siquiera la iglesia sea la solución para mi vida, no. Usted tenga la actitud, por la fe de usted, aleluya, Dios va a actuar sobre su familia, Dios va a actuar sobre su amigo, Dios va a actuar sobre su compañero de trabajo, amén. Y luego seguramente la Biblia no nos recuerda, pero qué corazón y qué agradecimiento habrá habido en este muchacho con sus amigos. Eso sí, qué verdaderos amigos que eran, amén. Algunos por ahí dicen, qué amigo que tengo porque me paga la cerveza que yo quiero, dicen algunos. O qué amigo que tengo porque me banca en todas las maldades que puedo hacer y me cubre todos los malos caminos por los cuales ando. Esos no son amigos, amén. ¿Qué amigos real y verdadero son como estos, amén? Que
se esfuerzan y que hacen hasta lo imposible para poder llevar delante de Jesús a una vida. Dice que Jesús, admirado no por la fe del paralítico, porque el paralítico llegó ahí seguramente prácticamente muerto. Jesús no dice que vio la fe del paralítico. ¿Vio la fe de quién? Amén. Vio la fe de sus amigos. Si Dios se pondría a ver, aleluya, quizás a su familiar que no quiere venir a la iglesia, diría, ¿qué puedo hacer si no cree en mí? Pero usted siga creciendo por su casa. Amén. Dios va a ver tu fe y Él va a mover su mano y va a actuar sobre ese familiar que no quiere saber nada de Dios y tú sabes que necesita de Cristo, que necesita de Dios, pero que rechaza. Lo ves enfermo, lo ves en problemas, lo ves necesitado y rechaza las cosas de Dios. Seguí orando, seguí insistiendo, amén, aunque te tome a veces por pesado, por insistidor, amén, aleluya. Va a llegar en el momento en que Dios se va a manifestar. Dios va a ver tu insistencia, Dios va a ver la fe con la que tú animas a esa persona a llegar a Cristo y cuando menos te des cuenta va a estar a tu lado aquí alabando y bendiciendo el nombre del Señor. Y sobre todas las cosas, amén, aleluya. Yo creo que cada uno de los que estamos aquí debemos decir, gracias Señor por los que nos invitaron a venir a la iglesia un día, amén, aleluya. Gracias Señor por los que nos hablaron de Cristo, amén, aleluya. Yo no quería saber nada, quizás dirán algunos. Algunos pasaron por la frente de la iglesia y yo nunca voy a estar ahí. Pero de repente hubo alguien que comenzó a orar, no tan solamente insistir, sino comenzó a orar y a pedir. Tiene que llegar al Señor, necesita de Cristo, amén. Voy a hacer lo posible, aleluya. Así hizo, amén, este muchacho que viene a la iglesia, este hermano, amén. Él dijo, pastor, yo lo voy a buscar, lo voy a llevar en mi auto, amén. Y allá, aleluya, fuimos y hablamos en seguridad y en el regional, muy difícil para entrar en la terapia, pero no era ni siquiera horario de visita, pero ahí estaba él insistiendo, aleluya, y estamos creyendo y confiando de que Dios va a hacer un milagro en ese muchacho por el cual hemos ido a orar, amén, aleluya. Y al contrario, quizás este paralítico, yo pude entrar y estar a solas con el muchacho, este muchacho está seguro y está con fe, amén. Aleluya, hace 3 meses que está ahí en el hospital y muchos ya le han hablado de Cristo, ¿no? Aleluya, pero Dios va a actuar valiéndose y tomando, aleluya, y mirando la fe del que insistió, amén. Quiero que oren por ti, quiero que vayamos a la iglesia. Usted no deje de insistir, amén, aleluya. Por ahí aquí no está su esposo, no está su esposa, no están sus hijos, amén. No está su padre, no está su madre y dirías, ¿cómo anhelo que estar un día aquí en la iglesia y el deseo quizás tuyo es que toda mi familia esté aquí? No tan solamente que viene por obligación, sino que experimente un cambio, que reciba un milagro de parte de Dios, amén. ¿Cuántos creen que puede suceder lo mismo? Aleluya, gloria al nombre del Señor. No es fácil, ¿no? Aquí la Biblia nos relata de que no era fácil. Llevar a este muchacho delante de Jesús no le fue fácil. Después seguramente tuvieron que pagarle al dueño de casa o ellos tuvieron que arreglar el techo, ¿no? Por el agujero que hicieron. Pero valió la pena el esfuerzo. Lo pusieron delante de Jesús. Lo miró al paralítico y tuvo compasión de él. Pero lo que más le sorprendió fue la fe de sus amigos. Amén. Yo creo que todos los que estamos aquí tenemos amigos que no están en el Señor. Tenemos familia, compañeros de trabajo, vecinos, amén. Por ahí quizás es complicado el tema de los vecinos, no entremos en detalle, ¿no? Pero por ahí hay problemas, hay circunstancias, pero en los momentos de necesidad y momentos críticos, aleluya, gloria al nombre del Señor. Dios nos da el valor y la valentía para que quizás aquel vecino con el cual pareciera que nunca te va a llevar bien, lo ves en necesidad, Dios te va a dar el valor para ir, decirle, tú necesitas de Cristo, amén. Yo voy a orar por tu vida, estoy orando por tu vida. Y en algún momento me quieres acompañar a la iglesia, capaz que te rechace. Pero usted no deje de orar.
No deje de insistir. Jesús, mirando la fe de ese vecino, va a actuar en esa persona. Jesús, viendo la fe de ese hijo, viendo la fe de ese padre, de esa madre, viendo la fe de esa hermana, de ese hermano, aleluya, que se compadece por la situación de su hermano, de su hermana, Dios va a mover su mano, Dios va a actuar. Yo creo que todos los que estamos aquí somos productos de la fe de alguien que creyó y oró por nuestras vidas. Amén. Y que quizá era tímido, lleno de temores, de pocas palabras, pero que Dios le dio el valor para orar y un día animarse a invitarnos a estar delante de Jesús. Gloria al nombre del Señor. Aquí la palabra del Señor, aleluya, nos habla, amén, gloria al nombre del Señor, de que el ánimo de parte de Jesús para este muchacho que estaba paralítico, amén, aleluya, fue el resultado, volvemos a repetir, de la oración y del esfuerzo de sus amigos. Porque hay otro punto ahí, amén, aleluya, en el que nosotros debemos, ya para ir finalizando, detenernos, de que sus amigos llevaron a un paralítico que ya, vuelvo a repetir, no creía en nada. ¿Por qué? Porque Jesús lo veía no tan solamente imposibilitado, sino sin expectativa, lo veía desanimado. Ya aquí en el Evangelio de San Mateo dice que Jesús le dice a ese muchacho, tené ánimo, amén, aleluya, gloria al nombre del Señor. Mirá la fe de tus amigos, tené ánimo. Yo he visto la fe, aleluya, con la cual ellos han insistido, el esfuerzo que han hecho para traerte delante de mi presencia. Por eso tené ánimo, tus pecados te son perdonados. Y al instante, aleluya, ante las acusaciones de aquellos que decían que blasfemaban, no los reconocían como el Hijo de Dios, decían, este es un mentiroso, un curandero, un engañador, otro estafador que ha aparecido. De ninguna manera, aleluya, era el Hijo de Dios, el cual, aleluya, trajo ánimo, aleluya, a ese paralítico. Perdonó sus pecados y para completar, aleluya, la obra, hizo el milagro de que él pueda volver a caminar y andar normalmente. Ahora ya para finalizar, amén. En este momento, mientras estamos hablando, ¿viene alguien a tu mente? ¿Alguien de tu casa? Tú has salido para aquí, te has preparado y quizá esa persona ha quedado, ese familiar ha quedado en tu casa mirando la televisión, mientras tomaba una taza de mate cocido. No, yo con este frío no salgo a ningún lado, quizá dice, ¿no? Y tú has venido y has quedado con el deseo de que, ¿cómo me gustaría que tenga mi misma disposición? Y bueno, quizás algunos estamos más predispuestos y a otros cuesta más traerlos a las cosas del Señor. Pero usted sabe que acontece así, ¿no? Que aquellos que pareciera que son más complicados para llegar al Señor, y cuando pienso que es el que menos pienso que esté en este lugar y que va a complicarse, aleluya, usted no deje de insistir, de creer, aleluya, aunque lo veas como este paralítico, desanimado y que ya no cree en nada, usted crea, aleluya, porque va a llegar el momento en que va a valer la pena su esfuerzo, va a valer, aleluya, va a darse cuenta que no ha sido en vano su oración, no ha sido en vano sus invitaciones, su palabra, van a reconocer que necesitan de Dios y van a llegar a los pies de Cristo. Y usted sabe, querido hermano, que cuando uno llega a Cristo, amén, aleluya, inmediatamente Dios, al ver esa fe, actúa, va a hacer algo, va a manifestar su poder. Aquí Jesús se mostró como el verdadero Hijo de Dios
y demostró su autoridad sobre la enfermedad y su autoridad sobre el pecado, perdonó los pecados, amén, hizo una obra completa. Aleluya. Demostrando, querido hermano, que valió la pena de estos muchachos de poder subir al techo y abrir un agujero y bajarlo a su amigo. Por eso, hermano, aleluya, no se desanime. ¿Hace cuánto está orando para que toda su familia llegue a los pies del Señor? ¿Hace cuánto está orando por sus compañeros de trabajo, por sus amigos, por sus vecinos? Y pareciera que cada día están más lejos de las cosas de Dios. No baje los brazos, invítelo, aleluya,